Orientaciones para la vida RD. Saludos y bienvenidos sean una vez más a este su programa Orientaciones para la vida RD, como cada sábado por generacionesradio.com, estés donde estés. Le damos las gracias, como siempre, por su sintonía y porque siempre están ahí apoyándonos. Recuerden que quien les habla es su servidor, Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano. Y ofrecemos servicios de psicología para cuando necesiten algún tipo de ayuda que podamos servirles, comunicándose con nosotros vía WhatsApp al 829-446-0731. Y también pueden escribirnos a nuestro correo orientacionesparalavida@gmail.com. Les recordamos también que pueden seguir las cuentas de Generaciones Radio, tanto en su página de Facebook como en su cuenta de Instagram, así como en su canal de YouTube, donde pueden ver este programa de manera íntegra, ahora como Generaciones Digital. También les invitamos a seguir lo que son nuestras propias cuentas, como Orientaciones para la Vida RD, en nuestra página de Facebook, en nuestras cuentas de Instagram y de Twitter, así como en nuestro canal de YouTube, donde los segmentos, como lo que vamos a trabajar hoy, lo pueden ver de manera separada en el canal. Actualmente somos 203 personas y seguimos creciendo gracias al apoyo de ustedes. Así que les invitamos a suscribirse a nuestro canal, así como al canal de Generaciones Radio. También les invitamos a visitar nuestra página web, que es www.orientacionesparalavida.rd.com. Así que de todas maneras, les recordamos también a ustedes que este programa busca promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida. Así que con nuestro lema también, que es mantener siempre una actitud positiva y triunfadora, es la clave para alcanzar el máximo de tu potencial. El contenido para el día de hoy es el siguiente. Empezamos con un momento de reflexión, luego vamos a venir con lo que es una pregunta que me estoy haciendo yo de manera personal. ¿Qué está pasando con nuestra juventud por las últimas cosas que hemos visto en las redes sociales últimamente? Después venimos con el tema, el estrés, o sea, cómo lidiar con el estrés docente. Esto va dedicado, este programa prácticamente va entero para lo que son los maestros que ya están finalizando este año escolar 2021-2022. Así que esperamos sobre todo que compartan este programa, ya sea en el canal de Generaciones Digital o en el canal de Orientaciones para la Vida, de este tema de estrés docente, para que puedan otros docentes conocer también cómo lidiar con esta situación. Así que sin más nada que agregar, de inmediato y sin perder más tiempo, empezamos con un momento de reflexión aquí en Orientaciones para la Vida RD por generacionesradio.com, estés donde estés. En Orientaciones para la vida RD, un momento de reflexión que dice así: tus alumnos podrán olvidar lo que dijiste, pero nunca la persona que fuiste con ellos. Nuestro momento de reflexión, sobre todo en estos momentos en que ya, por lo menos aquí en nuestra República Dominicana, el año escolar está finalizando, nos mueve a pensar un poco. Por ejemplo, con aquella pregunta que muchos se hacen: ¿qué he hecho? Porque miren cómo dice nuestro momento de reflexión: que los alumnos podrán olvidar lo que dijiste, pero nunca cómo fuiste con ellos. Y esto no se aplica solamente a los docentes, sino también a los padres, porque la primera escuela de enseñanza
es en el hogar. Por eso hay palabras que hieren, que parten el alma de muchas personas. Muchos calificativos que muchas veces usamos nosotros con nuestros hijos, con nuestros alumnos, que no sabemos siquiera ni nos imaginamos cómo podemos marcar a esa personita para toda la vida. Por eso es muy importante que siempre ya hagamos una especie de autoevaluación, de autorreflexión, en la que nosotros logremos, vamos a decir, sincerizar lo que es nuestro trabajo en favor de la clase estudiantil y en favor de nuestros hijos. Porque, repito, esto no se aplica, aunque mencione a los docentes, solamente a ellos, sino también a los padres, puesto que la escuela no puede trabajar sola. Hay muchos niños en segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, primero bachillerato ahora, que antes era séptimo, segundo, que antes era octavo, que tienen un aprendizaje muy por debajo del que debieran tener de acuerdo a su grado, de acuerdo a su edad. Por eso, la responsabilidad no solamente de la escuela, también los padres. Siempre he dicho que los padres tienen que involucrarse en la educación de sus hijos. ¿Por qué? Porque difícilmente cuando ellos se involucran, se les va a llamar a la escuela para anunciarles 2 meses antes de que termine el año escolar de que su hijo va a repetir. Difícilmente los padres serán llamados para darle quejas de que los hijos no se comportan o de que viven riñendo, de que no están en eso. Porque los padres que en verdad se involucran en esto, acompañan a la escuela, hacen equipo con la escuela, hacen equipo con el maestro y trabajan mucho. No vaya a pasar como en estos días una compañera de clases que me dice que una madre fue, unos familiares, a amenazarla porque ella les informó que su niña no iba a promover, porque la niña no trabajaba, no se motivaba, lamentablemente, porque lo que se quiere es que el niño aprenda, que el niño pase. Inclusive la amenazaron. Eso es insólito. Con que te vamos a hacer tal cosa, o sea, prácticamente arriesgando su vida. Y esto es algo que no digo dónde pasó, ni mucho menos, porque no quiero meter a esa persona en problemas, pero es muy importante que los padres retomen su papel y recuerden que la primera escuela es el hogar. Ahora bien, como docentes, no debemos olvidar que ellos pueden olvidar, o sea, los alumnos, lo que le podemos decir, pero nunca cómo los hemos tratado, cómo fuimos con ellos. Así que ya saben, vamos a pensar ya en estos días y ojalá que si ya el año terminó en algunas escuelas, algunos colegios, nos preparemos mental y espiritualmente para el próximo año a tratar de hacer, si lo hicimos bien, hacerlo mucho mejor. Así que no se nos vayan, que después de la pausa venimos con una pequeña reflexión, pero ya a modo espontáneo, que tiene que ver qué está pasando con la juventud en estos días. No se nos vayan, después de la pausa regresamos a este subprograma Orientaciones para la Vida RD por generacionesradio.com. Estés donde estés. Agradecido como siempre de que nos acompañen en este subprograma Orientaciones para la Vida RD. Como habíamos destacado al principio, comenzamos diciendo con respecto a lo que tiene que ver qué está pasando con nuestra juventud. Desde hace tiempo, desde tiempos inmemoriales, la juventud siempre ha sido un motor de cambio revolucionario. Vamos a decir que es quien hace cambios en la sociedad que nos hacen evolucionar hasta cierto punto. Ahora, esos cambios que han tenido la historia con muchos jóvenes son cambios para darnos más libertad, para poder lograr, vamos a decir, más, más derechos, más situaciones en las que podamos tener una vida mejor. Pero en la actual juventud, por ejemplo, en nuestro país, República Dominicana y en parte de América del Caribe, la pregunta es, ¿qué está pasando con la juventud? Nosotros estamos hace días mirando ciertas cosas y eventos que pasan en las redes sociales y que los jóvenes las graban inclusive desde las mismas escuelas, que ya no respetan ni el espacio. Y
por ganarse un like, por ganarse un view, lo suben a las redes sociales. Y entonces, como en muchas partes no hay régimen de consecuencia, esto pasa a veces sin pena ni gloria, la gente protesta, pero se queda ahí y ya. Entonces, por ejemplo, en nuestro país hemos visto cómo en los últimos días unas jovencitas con, vamos a decir, semidesnudas en una escuela bailando. Y como un reto, porque eso me parece que a TikTok, a la red TikTok. Días después aparece entonces otro grupo de adolescentes ingiriendo alcohol en el aula y fumando esta cuestión de cigarrillos electrónicos, los vapers que le dicen. Por lo menos aquí lo conocemos así como vapor. Eso aparte de la juca, que esa no la hemos visto todavía en redes sociales a nivel de escuela. Pero por lo que estamos mirando no será muy lejano el día. Ahora, ¿qué sucede? Que el conocimiento que se transmite a través de la escuela está pasando prácticamente nulo, porque también hemos visto cómo los estudiantes ahora, la cultura es romper los cuadernos, aún terminando el año escolar, lo salen y eso es como un carnaval, rompiendo los cuadernos, que tanto sacrificio le cuesta a muchos padres y tanto sacrificio, más sacrificio de lo que los hijos piensan, porque aunque el Estado provea muchas veces útiles escolares, entre ellos cuadernos, mochilas, lápices, etcétera, eso viene de los impuestos que los padres pagan en los distintos servicios que usan, como el cable, el teléfono, la sopita que compran en el colmado, etcétera. O sea, todo eso viene de la familia, todo eso viene de la población, todo que nuestros hijos usan para la escuela. Y entonces, ¿qué pasa? Que también esos cuadernos tienen un conocimiento, se supone que tienen un conocimiento que se ha trabajado y que los estudiantes antes lo usaban como consulta para cualquier situación. Ah, déjame buscar tal cosa que yo hice en tal clase, a ver si está ese tema, y lo hacen. Pero ahora es una cultura en la que por deporte rompen los cuadernos, como ya hemos dicho, con tantos sacrificios que cuestan. Lo mismo está pasando con los velorios, cuando un muerto. Ahora yo pasé hace unos días por una calle y cuando pasé de ida, todo normal porque era muy temprano en la mañana. Ya un poquito al mediodía que regreso, hay un reggaetón puesto donde hay un cadáver, porque eso se ha roto con la solemnidad de la partida de un ser querido y ya ni los mismos dolientes hacen que se respete. ¿Por qué? Porque también cuando pasa esto, entonces a alguien se le ocurre buscar una mesa de dominó y ponerse a jugar dominó ahí en el ambiente, de ponerse a hacer cuentos y eso, porque es una chercha. O sea, no se ha muerto nadie, fue un perro que se murió, fue un animal que se murió. Por eso es que en Orientaciones para la Vida decimos que promovemos valores culturales. Señores, no podemos continuar con una situación como esta, en la que nuestros niños se nos pierden. Y entonces esa es la juventud que estamos dejando para el futuro de este país y del mundo. Porque decía Kennedy que lo importante no es lo que tú puedes hacer, tu país puede hacer por ti, sino que tú puedes hacer por tu país. Dice alguien por ahí que en las redes sociales se ve mucho, que no es que dejemos un mundo mejor para nuestros hijos, sino que dejemos mejores hijos para nuestro mundo. Y lamentablemente estamos mirando cómo cada vez más se degrada lo que es la calidad, la dignidad humana. Uno le habla a un jovencito hoy, le da un consejo y se le ríen en la cara o le responden a uno como si fuéramos nosotros los hijos de ellos. De hecho, hace días mencioné en este programa que le llamé la atención a un jovencito que penetró a un plantel en el que trabajo para que saliera, porque primero no era estudiante, segundo no andaba adecuadamente vestido y ya estábamos trabajando y como nos falta personal, yo estaba cerca de la puerta, aunque yo trabajo como orientador realmente, y le invito a salir. Ah, pues el muchacho se me alteró de una manera que yo pensé que yo era hijo de él, porque no se nos enseña ya en la casa ni lo que es el respeto a nosotros mismos y mucho menos a los mayores. Ustedes saben y le pueden preguntar a sus padres, a sus abuelos, ¿qué pasaba cuando un jovencito le gritaba a un adulto? No es que tengamos que volver a esos tiempos donde ustedes entienden que había maltrato, que había falta de derecho,
Pero señores, el respeto es clave para la vida. Respetar tu vida, respetar la vida es esencial. Por eso es que muchas veces, lamentablemente, todo lo que estamos mirando con los jóvenes es lo que nos espera en un futuro. Ya no nos respetan como adultos, ya no son solidarios con nosotros, son solidarios entre ellos. Entonces, como decíamos en en el momento de reflexión, que así como los docentes se ven en la experiencia de que los estudiantes puedan olvidar lo que le dijeron, pero no olvidarán cómo fueron ellos con ellos, es decir, cómo fueron los docentes con los estudiantes. Así mismo decíamos en el momento de reflexión, la familia, cómo le hablamos a nuestros hijos, cómo tratamos a nuestros hijos. Eso es lo que va a definir qué será del futuro de ellos. Porque lamentablemente, damas y caballeros, jóvenes, lo que estamos diciendo es que necesitamos rescatar valores y principios que salven a nuestra juventud, que salven a nuestra niñez, que salven a nuestra población. Da pena a veces y vergüenza ajena que nosotros estemos mirando tantas situaciones que en vez de llamar la atención de las mismas autoridades, poner correctivos, muchas veces no pasa nada. Y lamentablemente, señores, como católico que soy, recuerdo que en el rito de reconciliación solemos decir, confieso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Entonces, ¿qué pasa? De pensamiento, porque cualquier cosa la puedo pensar, pero está en mi mente. De palabra, porque cualquier palabra sale de mi boca ofensiva y dolorosa para otra persona. De obra, porque con mis acciones puedo hacer cosas que lastimen a otros. Y de omisión, que es el que casi nadie reflexiona, ese momento donde decimos, y he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, es cuando yo tengo la capacidad, el potencial de hacer algo para bien de los demás y no lo hago. Cuando sé que un joven anda equivocado y no hago nada por orientar a ese joven. Cuando sé que mi familia necesita de mí, necesita que yo le provea, que le ayude y yo me hago el ignorante, sabiendo que esa es mi responsabilidad, trabajar con mi familia. Por eso es que muchas veces nosotros no queremos entender que la familia es esencial para salvar a la sociedad. Por eso es que decimos que promovemos valores sociales, morales, culturales y familiares. El pasado, ayer, veo yo en las redes sociales una actividad en la que estaba Madonna y la famosa Toquilla de nuestro país, ese ejemplo de juventud, ese modelo de los jóvenes ahora. Titulado ahí, se dice que Toquilla Popola, y prácticamente una escena sexual de dos mujeres en tarima. Señores, yo no estoy en contra de quien tenga su preferencia sexual. No vamos a malinterpretar, no es eso. Sino, señores, que hay escenarios, no todos los escenarios son buenos para ciertas cosas. Dicen nuestros urbanos, incluyendo a la Toquilla, que los padres son los responsables de sus muchachos, que ellos no son responsables, inclusive por la música lo que llaman música que hacen. Y sencillamente, como decía una persona de hace años que he mirado en los videos, con mis hijos no te metas. Porque es verdad que yo puedo evitar poner cierta música en mi casa, pero yo no puedo meterme a la casa del vecino que que no la ponga. Y eso lamentablemente es una situación donde todos nos estamos haciendo indiferentes. Nosotros como padres con nuestros hijos, nosotros como docentes con nuestros hijos y la sociedad como parte esencial, porque sabemos que la familia es lo que compone el núcleo principal de la sociedad. Por lo tanto, cuando la familia no anda bien, la sociedad no puede andar bien. Por eso, aunque el programa de hoy está dedicado básicamente a los docentes, todos nosotros, aún tengamos un título o no, somos docentes. ¿Por qué? Porque nosotros somos los primeros como padres que enseñamos a nuestros hijos a cómo enfrentarse en la vida. Tenemos que orientarlos, educarlos, prepararlos. En la escuela le dan otro contenido, que es el que tiene que ver con las asignaturas,
matemáticas, sociales, historia, lengua española, naturales, ya dije, me parece, entre otras, formación, inglés. O sea, la escuela nos ayuda, nos complementa, pero la escuela no puede sola. Por eso necesitamos rescatar a nuestros niños antes de que se pierdan, que no se repita esa cultura de romper los cuadernos. Eso es sencillamente hacerle un culto y un monumento a la ignorancia. Eso es increíble lo que está pasando y la gente no hace nada. Por eso en este programa elevamos una voz de alerta para que hagamos todo lo posible por luchar, por que dejemos mejores hijos a la sociedad. Lamento si he sido un poco rudo, un poco fuerte en esta parte del programa, pero tenía que decirlo. Yo no estoy en contra, como dije, de quien tenga una preferencia sexual. Ese es su problema. Si mis hijos deciden un día, que lo hagan después de adultos. Mientras vivan en mi casa, no acepto eso. Y si mis hijos, por ejemplo, un día que se metió, oh, perfecto, se los respeto, pero a mi casa eso no entra. De la puerta para allá. Y perdonen si soy rudo, machista o atrasado, obsoleto, tal vez lo soy. Pero en su casa, usted es quien pone sus normas y sus reglas. Yo no puedo, como Ernesto Rodríguez, ir a la casa suya a decir, no, usted tiene que hacer esto con su muchacho. Usted que sabe lo que va a hacer con su muchacho. Yo sé lo que tengo que hacer con los míos. Por eso espero que el momento en que parezca un poco duro, intolerante, etcétera, no es que yo sea eso. Lo que pasa es que lo mucho hasta Dios lo ve. Y vamos a tranquilizarnos. Gracias por este momentito. No se nos vayan, que después de la pausa venimos con el tema central de este programa de hoy, que es cómo lidiar con el estrés en los docentes. Aquí en este subprograma, Orientaciones para la Vida RD, por generacionesradio.com, estés donde estés. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este subprograma, Orientaciones para la Vida RD. Bien, como habíamos ya señalado en el contenido, vamos a trabajar en estos momentos con un tema muy importante, sobre todo al finalizar el año escolar en nuestro país, República Dominicana. Vamos a hablar sobre lo que es el estrés en los docentes, cómo lidiar con este, para que así podamos recargar las energías y, ¿por qué no?, también saber qué hacer en determinados momentos de tanta tensión. Porque, por ejemplo, algunos docentes dicen en estos días que lo mejor del año escolar es cuando está finalizando. ¿Por qué lo dirán? Ya lo sabremos. Así que de inmediato y sin perder más tiempo, empezamos con este tema aquí en Orientaciones para la Vida RD por generacionesradio.com. Estés donde estés. 1, 2, 3. ¿Cómo lidiar con el estrés docente? Es un tema que realmente hay que tratar, puesto que los docentes se cargan mucho con lo que tiene que ver con su trabajo. 1, 2, 3. ¿Cómo lidiar con el estrés docente? Es un tema que en la actualidad es muy importante de tratar, ya que la carrera que algunos han escogido la llevan muy cuesta arriba en vista de las situaciones actuales que vive la juventud. Y como son maestros, maestras que tienen que luchar con niños, mejor dicho, trabajar con niños y niñas, que a veces vienen con problemas de conducta de su casa, problemas de aprendizaje, muchas dificultades que cargan del estrés al docente independientemente de lo que es su vida privada. Así que vamos a trabajar este tema, como ya habíamos destacado, y de inmediato, sin perder más tiempo, empezamos. Todos en alguna ocasión, por no decir siempre y por experiencia, sabemos que el estrés no solo genera nerviosismo
impaciencia o irritabilidad, sino que además afecta negativamente el funcionamiento de nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso, afectando la memoria y por ende la creatividad, perturbando la habilidad para resolver problemas. Es decir, que es normal que muchas veces sintamos estrés. Sin embargo, esto genera algunas dificultades emocionales y de salud que nos afectan de manera negativa a través de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso. Por eso es muy importante que lo tengamos claro para que así tratemos de evitar cargarnos a veces demasiado. En la actualidad, son muchas las causas de este estrés. Entre estas, la sobrepoblación de las aulas por la alta demanda de la población, la desvinculación actual de los padres en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos, la reducción de las vacaciones de final de año escolar, por ejemplo, en República Dominicana, más el exceso de trabajo, así como la falta de tiempo para planificar las clases, además de la labor docente que hay que desempeñar. Sucede que en la actualidad, en nuestro país, República Dominicana, hay una alta demanda por parte de la población para educar a sus hijos e hijas. Entonces, muchas veces las aulas no tienen el espacio o sencillamente hay una situación en la que se inscriben niños, no tomando en cuenta la carga emocional que puede recibir el maestro. Pero esta desvinculación de la que estamos hablando aquí de los padres es porque en tiempos anteriores los padres quizás tenían menos formación académica, pero tenían más principios, más valores y se apuraban porque los niños aprendieran sus clases en la escuela. Hoy en día hay padres que tienen quizá más formación que aquellos padres de otras épocas, sin embargo, se interesan menos por darle seguimiento al aprendizaje de sus hijos. Por eso a veces yo me atrevo a pensar que muchos padres envían a los hijos para deshacerse de ellos, aunque sea por 3 o 4 horas, o si es jornada extendida, mejor para ellos todavía. Porque se está viendo, esto se nota en la falta de conducta que tienen muchos niños, así como la falta de capacidad para el aprendizaje, porque el maestro o la maestra definitivamente no puede solo con esta tarea de enseñar a los niños y niñas, así como el exceso de trabajo, porque las autoridades piden, sin darle mucho tiempo a los maestros para organizarse, así mismo como tienen que planificar sus clases, además de desempeñar su labor de docente. Por eso es muy importante, cuando hablamos de la reducción de las vacaciones, no queremos decir nada negativo de las autoridades, sino más bien que en esta época se daban más vacaciones por el verano, puesto que el calor inquieta bastante a los niños, como está sucediendo en la actualidad, ya que el año se ha extendido gracias a la pandemia que nos azotó ya hace un par de años, que todavía sigue, por supuesto, pero de manera más sutil. Muy bien. Las diferencias entre compañeros docentes, alumnos y familias o las clases conflictivas pueden llevar a los docentes a vivir situaciones de presión y nerviosismo al sentirse abrumados e incapaces de solucionar determinadas situaciones con la rapidez que amerita. En otras palabras, tenemos que decir que esta diferencia que se dan entre compañeros que tienen alguna discusión breve, nada negativo, nada de violencia, por supuesto, puede generar estrés, así como los conflictos que actualmente se están dando en muchos niños de la escuela. Y estamos hablando de conflictos de violencia, así como muchas familias que ya no son el equipo que antes apoyaba a la escuela, sino vienen ahora a enfrentar a los docentes y hasta la misma escuela. Por ejemplo, hay un niño que no puede ser promovido por el hecho de que nunca se esmeró, los padres nunca lo apoyaron y los padres aún así quieren que se lo promuevan sin el niño saber nada. Es por esto que muchas veces esto genera estrés y nerviosismo en lo que son los maestros, sobre todo porque hay situaciones, por ejemplo, cuando los niños pelean en los cursos que requieren rapidez para ser solucionadas y muchas veces ellos no tienen no decir la capacidad, sino
el tiempo para tener que dedicarse tanto tiempo a tanto conflicto que se le generan muchas veces en las aulas. Impartir docencia en estos tiempos se encuentra entre las profesiones con un alto riesgo de padecer estrés, ya que exige un contacto cercano y frecuente con otras personas como lo son los alumnos y alumnas. Lo que más que satisfacción suele generar, más que satisfacción y placer, suele generar dificultades emocionales y en ocasiones frustración y sensación de fracaso. Es decir, que muchas veces cuando estas profesiones exigen un alto compromiso para trabajar con niños y niñas que muchas veces no vienen con costumbres, no vienen con la disciplina desde el hogar, entonces se hace muy tedioso. Por eso es que estamos diciendo que más que placer y que satisfacción genera dificultades emocionales y sentimientos, sensación de frustración y de fracaso al ver que sus niños, sus niñas que están a su cargo muchas veces no logran apropiarse de los contenidos que les trabajan para que puedan mejorar lo que es su aprendizaje. Cuando los docentes padecen estrés, se nota en el aula definitivamente y en el trato a los alumnos que se comportan cada vez peor, generando a su vez más estrés en el profesor. Tristemente, muchos maestros y maestras recuerdan esos años en que la disciplina era clave para enseñar, en la que los padres, a pesar de su poca formación, formaban equipo con la escuela, con lo que instruían a sus hijos, y por esto sus hijos veían a sus profesores como sus segundos padres, porque había un compromiso entre ambas partes, padres y docentes. Es por esto que tristemente muchas personas vivimos añorando épocas pasadas porque sabemos la diferencia entre las épocas actuales más la que pasaron. De ahí entonces que es muy importante que los padres acompañen el proceso de enseñanza y aprendizaje a sus hijos para que así puedan sentirse orgullosos de lo que sus hijos y ellas aprenden en la escuela, apoyando, por supuesto, a los docentes. Siempre que se aproxima el fin de un año escolar y aunque los docentes vislumbran sus próximas vacaciones, probablemente apresurando los días emocionalmente para descansar de la tensión que se genera precisamente en este tiempo. Es por esto que tristemente muchos docentes padecen del síndrome de burnout tarde o temprano. En otras palabras, cuando se ve que está llegando el fin del año escolar, hay una especie de ansiedad porque llegan las vacaciones, porque lamentablemente esto es una carga emocional muy fuerte para muchos. Por eso es que de manera emocional se apresuran los días para que lleguen, para poder descansar y poder así respirar, por decirlo de alguna manera, de una situación que muchas veces llena de tensión, nerviosismo, presión y muchas dificultades a los docentes. Por eso es que muchas veces esta carga emocional, que suele ser fuerte, lleva a los docentes a padecer del síndrome de burnout tarde o temprano. Vamos a explicar ahora, a continuación, qué es el síndrome de burnout. El síndrome de burnout, también conocido como síndrome de desgaste profesional o síndrome de estar quemado, es la respuesta que da un trabajador cuando siente la diferencia que existe entre sus propios ideales y la realidad de su vida laboral. Generalmente se desarrolla en los profesionales que interactúan social y frecuentemente con personas, como médicos y docentes, pero más en los últimos. Cuando hablamos de esto, de este síndrome, que ya sabemos que es de desgaste profesional y que se llama también de estar quemado, es cuando se ve la diferencia entre lo que yo sueño, lo que debería ser, y lo que realmente estoy viviendo en mi vida laboral. Por eso es que se desarrolla en estos dos profesionales, médicos y docentes, y destacamos más en los docentes porque los docentes trabajan con un grupo de niños mucho más grande que en épocas anteriores. Antes que 25 o 30 niños, ahora trabajan con 45 y 50. Por lo que ya decíamos de la sobrepoblación, el médico cuando ve, muchas veces ve uno o dos, suponiendo que vaya un niño acompañado de su madre,
así sucesivamente. Por lo tanto, la carga no es la misma, aunque sí también pueden verse abrumados por este síndrome. Hoy más que nunca, la tarea docente requiere de vocación, determinación, dedicación y esfuerzo de parte de los que opten por ejercer la educación como forma de vivir. Ser profesor definitivamente requiere de una gran responsabilidad, sobre todo por las generaciones actuales, como ya hemos destacado. Por eso es que la vocación, en cierta forma, se ha perdido de parte de las generaciones que están asumiendo ahora la docencia, porque están más enfocados en cuánto voy a ganar, en la ventaja que voy a tener de seguro médico, de cooperativa, en fin, se preocupan más por el sueldo que por hacer un buen trabajo. Por eso se necesita determinación, dedicación y esfuerzo de parte de estas personas que deciden enseñar, puesto que se requiere de mucha paciencia para poder trabajar con las generaciones actuales. Por eso esto implica una gran responsabilidad. Enseñar no es sencillamente a dar contenido, sino también a mostrar un ejemplo de vida que los alumnos puedan aprender para que puedan así mejorar en su proceso. Bien, vamos a hablar ahora de algunas sugerencias para enfrentar el estrés de los docentes. Primero hay que tomar el control en los conflictos. Cuando un alumno o grupo de ellos genera enfrentamientos, amenaza la estabilidad y amenaza la disciplina y rompe la estabilidad de la clase, creando un clima muy complicado para el docente. Por esta razón es que decimos que es muy importante la gestión y manejo de los conflictos en el aula, ya que es una de las decisiones más importantes para reducir el estrés que diariamente se apodera del profesorado. Tomar el control implica que cuando se presenta una situación de diferencia, de conflicto, el docente pueda mediar con ellos primero. Para eso es muy importante que antes de iniciar el proceso de enseñanza del día, debe sencillamente dedicar mínimo 5 minutos para plantear sus expectativas con respecto a los alumnos, qué espera de ellos en su conducta, en su aprendizaje, así mismo como ver las expectativas de los estudiantes después de plantearles cuál es el tema que se va a tratar en el día. Por eso es que es muy importante que se manejen las emociones, que haya un manejo para no desesperarnos demasiado. Hay que trabajar las habilidades comunicativas. Una buena comunicación, sobre todo efectiva, es la clave para transmitir los mensajes adecuados a los alumnos, familias o compañeros, utilizando palabras y también a través de gestos, posturas y todo lo que implique la comunicación no verbal. Comunicarse correctamente es preventivo ante el estrés y minimiza sus efectos. Trabajar la asertividad puede ser una excelente herramienta para lograrlo. En otras palabras, la comunicación es efectiva cuando el aprendizaje se vuelve significativo, es decir, porque el estudiante aprendió, entendió bien lo que se le comunicaba, pero tratar con ellos, así como con la familia, porque hoy en día la familia no está tan involucrada en la educación de sus hijos y muchas veces van y provocan parte del conflicto. Por eso, así mismo con los compañeros, hay que utilizar palabras y gestos y posturas que sean las adecuadas para poder trabajar, sobre todo aquella que implica la comunicación no verbal, que no se les note el enojo, que se vea que estamos dispuestos y que no nos estamos dejando presionar demasiado por lo que pueda pasar. Por eso es que trabajar lo que son las habilidades comunicativas reduce el estrés, minimizando los efectos de este. Por lo tanto, una palabra clave de hoy en día es la asertividad, que implica el derecho que tiene una persona a protestar o a defender una posición sin necesidad de ofender y mucho menos agredir a otra persona. Por eso es una excelente herramienta para poder lograr esa comunicación efectiva. Hay que centrarse en aquello que le gusta o que nos gusta hacer. Las emociones y sensaciones positivas nos ayudan a sentirnos mejor y aunque los problemas nos agoten, hay que buscar siempre un espacio para salir de nuestra zona de confort, para disfrutar de la diversión y la felicidad de las pequeñas cosas. Hay que tener en cuenta que las satisfacciones de la docencia, que a veces se olvidan, por ejemplo,
que a veces se olvidan. Por ejemplo, hay que recordar esos momentos en aquellos alumnos que enseñan tanto a los docentes con su forma de ser, con su trabajo. Las clases que apasionó al docente un día que impartió una clase, que le apasionó de esa clase, esa actividad que resultó un éxito, sobre todo con el concurso de los padres, con aquellas personas o tutores que viven con los niños, con algunos proyectos de maqueta, de cartulinas, alguna presentación, o sea, del trabajo que se prepara con tanta ilusión, ya sea con los compañeros, ya sea con la familia. Hay que establecer metas. El día a día a veces no nos permite ver el presente y el futuro en perspectiva, pero es importante hallar tiempo para definir objetivos a corto, mediano y largo plazo. No se trata solo de tomar apuntes de lo que quieres hacer en la próxima semana, en la clase, en la próxima semana, o la parte de lo que tratarás en los próximos 2 meses. La meta hacia lo que se desea es que se dirija a una trayectoria laboral. La idea de hacia dónde quieres que se enfoque tu vida o cómo te visualizas dentro de 5 años. Planificar ayudará a controlar el trabajo y la propia vida para así evitar en la medida de lo posible la sobrecarga y el agobio. Por eso es muy importante que tratemos de mantener siempre una actitud positiva, porque si nos llevamos de la tensión y las provocaciones del día a día, no nos permitirán tener un presente con claridad y de futuro. Por eso es que no es solamente preparar la clase, sino también disfrutar cuando se imparte la clase, porque definitivamente la persona que no ama lo que hace está haciendo un flaco servicio, no importa el ámbito en el que se desarrolle su profesión. Afrontar también los problemas. Hay que analizar lo que le preocupa a los docentes, las personas o situaciones con las que se podría tener dificultades, los retos concretos que generan estrés o sufrimiento. Luego de afrontar estos problemas, hay que decidir cómo solucionar cada uno de ellos, rechazarlo, aceptarlo o cambiarlo. Una vez establecida la estrategia, hay que comprometerse con ella y si no hay una satisfacción con algo, se debe actuar en consecuencia buscando otra alternativa que pueda satisfacer lo que nos tenemos propuesto. Por eso es muy importante que se generen, vamos a decir, ciertas situaciones de los retos que logren presentarnos soluciones, y ya sea rechazar, aceptar o cambiar algo para poder trabajar de manera más cómoda y mucho más satisfactoria. Una vez que se establece esta estrategia, sencillamente es comprometerse con ella, como decíamos al principio, con vocación, con determinación y con el deseo de hacer algo por lo que menos pueden y quizás que menos saben. Hay que poner en práctica el mindfulness o mindfulness. Otra fuente del estrés es la rapidez que con la que transcurre nuestra vida cotidiana y la falta de tiempo para ser realmente conscientes de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. La atención plena o mindfulness es una actitud positiva ante la vida que busca experimentar cada momento y retomar ese contacto con nuestro interior y nuestro exterior. Para eso se debe empezar a saborear la vida dedicando un rato al día a fijarnos en lo que sentimos y lo que tenemos a nuestro alrededor, a detenernos, respirar, observar, disfrutar la vida, agradecer esas cosas positivas que tenemos, pensar positivo, actuar de manera positiva. Eso es el mindfulness, es decir, una atención plena a lo que nos rodea, sobre todo a nuestros familiares, a nuestros alumnos y alumnas, y tratar de dar lo mejor de nosotros, dar nuestra mejor versión para que ellos también puedan dar la de ellos. Hay que investigar y actualizarse, definitivamente. Es sumamente importante estar al día de los últimos avances, puesto que es un campo que no para de innovar gracias a los últimos adelantos en ciencias y tecnologías orientadas al proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que hace que sea altamente primordial mantenerse actualizados para no quedarse estancados en métodos y estrategias ya en desuso. Por eso investigar y actualizarse es clave. Ahí está la misma internet, están los libros que pueden actualizarnos sobre nuestro trabajo,
la tecnología, que ahora tiene que ir de mano con la educación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por eso es que la persona que no se actualiza se queda como estancada en el tiempo, porque me aprendí algo hace X cantidad de tiempo, pero no hago lo posible por renovar ese trabajo que yo hago. Hay que organizar reuniones con los padres. Esto quiere decir que algo que puede ayudar a reducir el estrés docente es agendar reuniones con los padres de los alumnos por lo menos 4 veces durante el año escolar para ponerlos al tanto del aprendizaje de sus hijos e hijas y conductas a fin de que estos se integren y ayuden a la escuela desde el hogar, interesándose en el avance de sus niños y niñas. Es decir, que es muy importante que se organicen reuniones con los padres y reuniones puntuales con algunos padres de aquellos niños que presenten más dificultades, ya sea de conducta o de aprendizaje, para lograr que estos se integren al trabajo en favor de sus hijos e hijas. Hay que alimentarse correctamente, es decir, hay que evitar la comida chatarra hasta donde sea posible. Hay que ingerir alimentos nutritivos, comer frutas, verduras, nueces, etcétera, que contribuyen a fortalecer el cerebro con los nutrientes necesarios para su buen funcionamiento y, ¿por qué no?, liberarnos de pensamientos tóxicos que no hacen más que mermar la autoestima y la capacidad mental para resolver situaciones. Es decir, que hay que luchar por alimentarnos, porque comer bien no es lo mismo que alimentarse bien. Y comer una dieta balanceada para poder mejorar así. Por eso también hay que destacar que hay que dormir lo suficiente. Los expertos dicen que lo recomendable para el ser humano es dormir entre 7 u 8 horas cada noche. De no hacerlo, tarde o temprano, nuestro cuerpo y la vida nos pasarán factura. Descansar lo recomendable nos ayuda a recargar las energías que a diario se invierte en la docencia por las horas de servicio, sobre todo aquellas personas que trabajan más de 7 horas. Por eso, es muy importante descansar y no exagerar en lo que es el trabajo, para así poder estar relajados y volver ya con nuevas energías para la próxima ocasión. Hay que ejercitarse, hay que mantener una rutina de ejercicios, algo que nos mantiene activos para las batallas que la vida nos presenta día a día. Por eso es recomendable recargar las energías por medio de ejercicios físicos y, ¿por qué no?, también mentales, por ejemplo, jugar ajedrez, dominó, monopolio, entre otros, que contribuyen a dar plenitud de condiciones a nuestra vida, sobre todo para la noble tarea de la enseñanza. Por eso es muy importante que hagamos ejercicios mentales, pero también físicos, para que haya una complementariedad entre el cuerpo y la mente en favor del aprendizaje, de la enseñanza. Vamos a hablar ahora vamos a decir, varios consejos y breves para reducir el estrés. Identificar la causa del estrés. Luego de identificar qué provoca el estrés y plantear soluciones para las causas que se pueden controlar. Es decir, que primero hay que saber qué es lo que provoca el estrés para entonces buscar las soluciones y actuar en base a ellas. Hay que practicar una técnica de relajación, porque esto nos ayudaría a disminuir los niveles de tensión y estrés. Por eso es muy importante, con tantas técnicas de meditación que se pueden encontrar en la internet, hacerlo para así mejorar lo que es nuestro estilo de vida. Hay que vivir un día a la vez, no dejar que las pequeñas cosas nos agobien y admitir que hay algunas que escapan a nuestro control, porque un maestro tiene que saber que no todos los alumnos y alumnas quizás podrán apropiarse de los contenidos, pero que hay que tratar de que sea la mayoría. Hay que conversar con los colegas, dialogar con los compañeros. No es que nos sentemos nosotros a hablar de frustraciones, de amargura, que tu muchacho, sencillamente hay que hablar de lo que es razonable y de lo que no es. Y tratar así de si alguno de los compañeros tiene alguna solución que nos podría ayudar, compartirla a través de las conversaciones. Por eso hay que proponerse metas alcanzables. Es importante planificar solo lo que se puede realizar, puesto que muchas veces se ponen objetivos que son difíciles de alcanzar, sobre todo con un año escolar. Muy bien, aquí tenemos lo que es nuestra bibliografía.
sobre de donde hemos alimentado el tema. Las primeras 3 direcciones de aulaplaneta.com, la web del maestro, y la saludacpello.es son del texto que hemos alimentado, que no es nada copiado, es parafraseado, es también con argumentos propios, para que se pueda entonces saber que no estamos tomando nada de nadie. Aquí están, por ejemplo, las direcciones para que cada uno tome su crédito, pues no es nada original nuestro. También ahí está pizzabyte.com, pizzaguía.com y freepik.es, de donde tomamos las imágenes que nos ayudan a complementar este tema. Es muy importante que recuerden que para consultas, charlas y talleres se comuniquen con nosotros vía WhatsApp al 829-446-0731 y escribirnos a nuestro correo orientacionesparalavida@gmail.com. Así que ya ustedes saben, para consultas, charlas y talleres, aquí tenemos nuestros contactos. También tenemos que recordar las redes sociales para las cuales nosotros tenemos. En el caso de nuestra página de Facebook, nuestras cuentas de Instagram y de Twitter, así como nuestro canal de YouTube, donde pueden ver este programa en segmentos. Así que no se olviden también que, aparte de agradecer lo que es su atención para este tema que hemos tratado con mucho gusto para ustedes, debemos recordarles a ustedes también lo siguiente. Bien, después de haber visto este tema del estrés en los docentes, esperamos que haya sido de su agrado y, por qué no, de conocimiento para poder saber cómo enfrentar ciertas situaciones, no solo del estrés docente, sino del estrés en la vida diaria. Les recordamos una vez más a ustedes que quien les habla es su servidor, Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano. También les recordamos a ustedes que pueden seguir las redes sociales de Generaciones Radio, tanto en su página de Facebook como en su cuenta de Instagram, así como en su canal de YouTube. Les invitamos, ¿por qué no?, también a seguir lo que es nuestra página web, que es www.orientacionesparalavida.rd.com. No se olviden que este programa busca promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida, con nuestro lema: mantener siempre una actitud positiva y triunfadora es la clave para alcanzar el máximo de tu potencial. Antes de despedir, les recordamos que si tienen algún producto, algún servicio que promover, se comuniquen con nosotros a los contactos que ya hemos señalado para que nos ayuden a seguir en esta plataforma, porque agradecemos como siempre al señor Héctor Mena, director de Generaciones Digital en estos momentos, porque nos ayuda siempre a poder mantenernos aquí seguros. Así que gracias, y en la próxima ocasión esperamos traerles un mejor programa. Así que muchísimas gracias una vez más por la excelencia de su atención y nos vemos en una próxima entrega de este su programa Orientaciones para la Vida RD por generacionesradio.com. Estés donde estés. Orientaciones para la Vida RD.